creo que también no colabora tanto con eso cerrado. No, parece no, más que yo digo, ¿dónde es? Sí, es que está, no es que está cerrado, está llaveado todas las puertas. Sí. No, yo por suerte entré a preguntar Claro. si por dónde había que ir. Y ahí me Había sido que no había que pasar por ahí, no tenía que meter por ahí. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos a continuar porque ya empezamos la charla, ¿verdad? Bueno, mi nombre es Mavi. Soy una de las personas que va a compartir acá con los profes. Y antes de comenzar la exposición, si se quiere, sería bonito hacer como una pequeña ronda de contarnos quiénes son, que ya nos conocemos algunos, pero sobre todo con qué curiosidad o expectativa vi que está llegando, y para ver también si nosotros, escuchando esa expectativa, podemos plantear cosas más cercanas a su expectativa. ¿De dónde venís? ¿Cuál es tu origen? De origen, psicología comunitaria. Valrequillo. Luego de comunitario. Bueno, yo soy María José Galeano, psicóloga comunitaria, y como les decía, me interesa mucho el tema de inteligencia artificial por todo el desafío que eso nos plantea como sociedad. Y su vínculo con la investigación-acción en psicología comunitaria me parece mucho más interesante todavía, porque creo que tiene mucho que aportar, sacar un poco lo pedagógico, lo que colabore con la transformación social, y para mí desmitificar esto que yo me he hecho como un prejuicio también. Auxiliar en la carrera de didáctica especial en tercero primero, en la parte básica. Y la palabra es vengo hambrienta con inteligencia artificial, porque no sé, o sea, es todo preguntas para mí. Lo que yo probé es el chat GPT, que es bastante divertido de conversar con alguien. Se le puede preguntar cualquier cosa y es bastante razonable lo que contesta. Es conversar con una persona, y es lo único que probé. Y después soy todo preguntas con inteligencia artificial. Yo soy Miguel Ángel Fernández, licenciado en Humanidades por la Universidad Católica, pero Humanidades era simplemente una fórmula que cubría la carrera de letras. Aquí se llama carrera de letras y después se llamó también carrera de letras en la Universidad Católica. Bueno, pero yo soy un caso clarísimo del que es consciente de que no sabe nada. No sé nada, y eso me ha traído aquí a esta reunión, ¿verdad? El no saber qué es exactamente la inteligencia artificial. En una conversación, hace un momento, algo ya me explicó aquí el compañero, y bueno, no ser consciente de que uno no sabe nada es útil, porque no solo consciente de que uno no sabe nada, sino de que hay que seguir aprendiendo y estar abiertos al inmenso mundo del conocimiento. Entonces, eso también es importante en la relación didáctica, en la relación con el estudiante, ¿verdad? Lo que yo hace un momento decía, ¿verdad? La construcción del conocimiento es mucho más útil, amplio y profundo que el conocimiento que yo puedo impartir yo solo como profesor. La construcción del conocimiento es lo más útil. Yo no sabía nada prácticamente, solamente escuchaba esas fórmulas de inteligencia artificial, y eso me ha traído aquí. Y ya he estado dándome cuenta de que tiene utilidad y de que es necesario hacer.
Bueno, soy profesor de lingüística y semiótica en la carrera de psicología, de literatura hispanoamericana en letras y de cultura paraguaya en educación, en la carrera de educación. Eso me ha llevado con los años, porque soy bastante viejito a estas alturas, me ha llevado a ser un investigador de toda la vida, ¿no? Y a producir investigación y productos de investigación. Lo que les decía antes, eso me ha permitido hacer numerosísimas publicaciones en revistas indexadas, revistas científicas, revistas del nivel universitario más alto. Yo sigo siendo profesor asistente porque en esta facultad lo normal es que te marquen con una cruz roja si tenés producción científica. Hay que ser burro para estar en la cúspide. Y soy muy crítico, dicho sea de paso, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta de que no me callo, hablo, critico y me entrego a los poderes establecidos. Sí, una cosa que en un momento dado no se me ocurrió es que estas situaciones negativas que se nos aparecen se deben a una cosa mucho más vasta, más importante, que es la injusticia social, que no nos permite acceder a muchas cosas importantes a las cuales deberíamos acceder. Yo creo que en psicología, ¿cómo se llama? En comunitaria son mucho más conscientes de eso. De ahí también mi buena relación con alumnos de psicología universitaria, como el caso de Melquiades, que ha sido mi amigo y hemos colaborado en muchas cosas. Es decir, hay muchas cosas por corregir, muchas cosas por lograr para que el conocimiento llegue a todos realmente y no sea solamente para un pequeño círculo de privilegiados. Y eso. Bueno, mi nombre es José Palacios, soy psicólogo comunitario también, pero soy enamorado de la tecnología y creo que desde que terminé mi grado yo no pensé que iba a estar así en educación superior ni nada, pero después hice un curso justamente en entornos virtuales de aprendizaje y eso como que me dio pie a indagar más y bueno, hoy en día estoy muy comprometido con el tema de la democratización del conocimiento. Creo en la ciencia abierta y me parece que uno de nuestros principales desafíos es justamente el tema de la producción científica. Creo que esa es la clave para hacer crecer cualquier carrera y para poder inclusive hacer cumplir ese rol de la universidad que es devolver toda la inversión que se hace en algo útil y en algo que se pueda acceder, porque justamente muchas veces la gente no tiene motivación. ¿Por qué? Porque como usted dice, pareciera que en algunos círculos no se valora el tema. Entonces creo que eso en algún momento tiene que revertirse. Hoy en día tenemos ya por lo menos proyectos de los cuales postularnos, ¿verdad? Para la parte de investigación, podamos generar equipos de investigación y yo creo que esos espacios tenemos que ir tratando de alcanzar de a poco, ¿verdad? Con los alumnos, entre colegas, y entonces eso un poco es el ánimo que tenemos todos, ¿verdad? Que creemos que hoy en día uno puede acaparar el conocimiento, entonces lo que tenemos que hacer es compartir y trabajar en equipo. Y ese es un cambio muy grande, ¿verdad? Porque antes pues era así, no, yo no me hacía hacer esto, ¿verdad? Era como algo, había mucho más celo y eso yo creo que es algo que tenemos que aprender a romper, ese tipo de estereotipos y trabajar en equipo. Entonces, con mis compañeros y alumnos y egresados y colegas, estamos siempre tratando así de forma dialógica de establecer nuevos esquemas de relación, ¿verdad? De hacer cosas diferentes y de apoyarnos entre todos. Bueno, somos pocos, pero estamos siempre, es muy importante. Hola, ¿qué tal? No sé qué estamos diciendo y nos estamos presentando. Estamos contando por qué vinimos. Porque, ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todos. Yo soy Gonza, soy
Soy egresada ya de psicología comunitaria, sí. Pues Fabio fue mi profe, el profe José Miguel fue mi profe, la profe Juan fue mi profe, el profe también fue mi profe en tercer curso, que es, y Francisco fue mi compañero. Me llamó mucho la atención el nombre, investigación participativa y inteligencia artificial, porque me pareció novedoso, ¿verdad? Que como que no se me había ocurrido y fue así como, mira, qué interesante esto, me voy a ir un poco a ver qué hay, a ver qué puedo sacar, qué puedo aprender, qué cosas hay por ahí. Y me pareció interesante algo que estaba diciendo el profe de que asume que no sabe todas las cosas, porque me parece que eso tiene muchísimo que ver con investigar también, ser consciente de que no sabemos todo y que de ahí nacen después las preguntas, bueno, porque no sé, esto quiero saber, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Y entonces como que eso es la base para la investigación, es hacernos eso, conscientes de que no sabemos todo, pero podemos investigar si es que tenemos las herramientas, pero tomando también lo que decía el profe, si es que tenemos el equipo. Y bueno, acá estoy. Cuando yo te vi aparecer, si bien no recordaba tu fisonomía como alumna, dije, por fin somos 6 ya. Porque yo me estaba fijando de que éramos 4, 5. Era una barbaridad que no hubiese más gente. Entonces, cuando apareciste, me quedé feliz. Que realmente también viene un poco por eso, diciendo qué interesante que haya un espacio de psicología comunitaria de la facultad luego, porque siempre veo que hay espacios así de cosas de psicología clínica o de psicología vocacional que de repente tienen mucho más asistentes, lo que voy a decir, y dije, de psicología comunitaria, me tengo que ir. Yo sabía que me iba a llegar tarde ya, porque yo estoy ahora como en una escuela, y salgo a las 5 de la tarde recién, o sea, ya sabía que allá de hasta acá iba a ser un poco largo el camino, pero dije, bueno, igual nomás me voy a ir llegando, no importa, pero me voy a ir porque es de psicología comunitaria, de cómo no voy a estar, un poco por ahí también. Genial, genial. Bueno, más que nada, me parece que la palabra que tengo como expectativa es de conectar. A veces pareciera ser que las cosas están desconectadas, pero conversando vemos que se conectan. Bueno, después de comprender un poquito y entender la expectativa y las curiosidades, la idea es tener algunas intervenciones donde la profe Marco nos habla un poquito de investigación participativa, el profe Miguel nos habla un poquito más de todo lo que es inteligencia artificial, de las herramientas, de cómo utilizar, vamos a ir, tener un ejemplo de psicología comunitaria. Y bueno, y después yo voy a retomar eso dentro del marco de la psicología comunitaria, cómo se puede también desde esos lugares establecer estrategias, intervenciones, investigaciones, ¿sí? Así que, Majo. Bueno, vamos a mirar un poco. Yo traje algunos conceptos, pero no es para conversar, sobre todo psicología comunitaria, que nació más, vamos a decir, desde el anglosajón, mirando el modelo biomédico y el concepto de Julián Rappaport, que decía que la importancia de la perspectiva ecológica de la interacción, sosteniendo la posibilidad de mejorar la adaptación entre las personas y su ambiente mediante la creación de nuevas posibilidades sociales y a través del desarrollo de recursos personales, en vez de hacer de deficiencia de los individuos y de sus comunidades. Entonces, este concepto a mí me viene mucho a mirar esto que hoy estamos mucho hablando de la ecología en la que nos encontramos como seres humanos. Un ambiente cambiante, un mundo global, un mundo donde estamos conscientes mediante las redes de que ocurren guerras y masacres en este momento en otro lado del mundo.
Entonces, esa complejidad de estar en un ambiente, en un contexto cambiante, desafiante y necesitado de mirarnos como personas en comunidad. Siguiente, ya en la ciencia latinoamericana se empezó a mirar más los factores psicosociales, entendidos como el entorno, la pobreza, las posibilidades de acceder a servicios de calidad, la posibilidad de que la persona tenga poder para interactuar y cambiar, transformar su medio, y también a partir de eso ir modificando la estructura social, de que se entiende que Latinoamérica es uno de los continentes más desiguales. Entonces ahí psicología comunitaria dice que es necesario trabajar para lograr los cambios, y no lo trabajamos solos, siguiente, lo trabajamos en comunidad. Comunidad que en psicología comunitaria tiene tintes más operativos. ¿Por qué? Porque se construye a partir del trabajo en terreno, realizado con grupos concretos. Es una disciplina que surge desde la práctica. ¿Quiénes somos comunidad? ¿Quiénes hacemos comunidad? Comunidad entendida no como un espacio nada más donde están varias casitas, sino que al contrario, se trabaja, se practica, se entiende y se hace comunidad para abordar la realidad psicosocial que este grupo entiende y afecta. El siguiente, y ahí un poco llegamos a ver un grupo social dinámico. Hoy en día vemos grupos sociales en las propias redes, culturalmente vinculados. Me llama mucho la atención en estos grupos de que les gustan las caricaturas. ¿Cómo se llaman las de...? Los memes. ¿Cómo? Los memes. Los memes, pero más la cultura oriental, las caricaturas, los otakus. Los animes. Sí, y esos son grupos, comunidades ya culturalmente vinculados por un interés, dinámicos, comparten intereses, en algún momento entiendo que van a compartir necesidades, problemas, pero así también en las comunidades donde trabajamos, donde tratamos de que haya esta conciencia colectiva de identidad, esta necesidad de organización para poder emplear los propios recursos para resolver nuestros problemas. Entender este término de empoderamiento como posibilidad de hacer y de cambiar. El siguiente. Y ahí la investigación-acción, como instituido un poco por Orlando Fals Borda, que tiene un poco sus bases en la investigación-acción, que fue desarrollada en su momento por Bourdieu. Bueno, la investigación-acción un poco orienta la praxis de la psicología comunitaria. Diríamos que es la investigación que un poco orienta toda la práctica y es definida en un proceso que incluye la alfabetización, la investigación científica y la acción política. Considera el análisis crítico, el diagnóstico de situaciones y la práctica como fuente de conocimiento, a la vez que construye el poder del pueblo. Y para mí poder no tiene esta connotación de derribar, sino que la persona misma pueda identificarse como posibilidades de acción. Porque las personas que llegan a encontrarse dentro de la zona de vulnerabilidad, a los que se le dicen sectores vulnerables, que ya pasan a la zona de desafiliación y ya ni siquiera son parte de la sociedad porque ya están fuera. Y lo importante aquí es empezar a trabajar en su capacidad de posibilidad. Puedo lograr algo, puedo hacer algo, porque ya ni siquiera siente que es capaz de hacerlo. Entonces la investigación-acción nos da esta posibilidad de decir, bueno, vamos a construir desde lo que somos y desde lo que podemos. Construir no solamente conocimiento, sino posibilidad de acción y transformación. Y finalmente, es una metodología que lo que busca es el cambio social en las comunidades.
por medio de las acciones que al mismo tiempo sirven de instrumento para generar diagnóstico e investigación sobre un problema social que la gente misma identifica que es su situación problemática. El siguiente. Ahí está. Bueno, este gráfico como muestra que lo primero es la creación de relaciones, o sea, la construcción de vínculos, la confianza como base para poder mirarnos, conocernos, identificar las situaciones y sobre todo que las personas puedan tener esa posibilidad de abrirse como seres humanos y de identificar la problemática, que es el siguiente punto, la identificación de problemas, el planteamiento de soluciones y la implementación de iniciativas. En este tipo de investigación no es el investigador el que sabe, ni la gente que no sabe. Es un poco este diálogo entre el conocimiento científico de la academia junto con el conocimiento de la experiencia, el conocimiento que tiene la comunidad, el conocimiento, el saber popular. Ellos saben lo que les sucede y ellos saben también qué opciones hay para solucionar. La planificación de la investigación, la intervención, que no solamente es un trabajo en campo, sino ya es la acción misma, y finalmente la evaluación y utilización de los resultados. Un poco eso es cerrando lo que es psicología comunitaria, comunidad de investigación, acción. Bueno, para retomando un poco lo que vos decías, para mí es muy importante porque estoy como instructor de práctica en psicología comunitaria y justamente una de las situaciones que nos reclaman muchas las personas es: si ustedes vienen acá, vienen en el año lectivo, pero después termina eso y nosotros, ¿qué ganamos nosotros? O sea, ¿de qué nos sirvió que ustedes vengan? O de repente justamente tomar conciencia de que esas intervenciones tienen que ser unas intervenciones en donde todos ganemos, ¿verdad? Que no es solamente ir a recabar datos o ir nomás a mirar o cosas por el estilo, sino donde haya un verdadero compromiso y ahí trabajamos varias cosas. Por ejemplo, el tema de la sustentabilidad, ¿no? Vamos a hacer un modelo que permita que más allá de que termine nuestra práctica, igual la comunidad pueda seguir usufructuando esas capacidades que trabajamos con ellos. Entonces, yo creo que en comunitaria me hago cargo de esto personalmente. Fue una cuestión así que me cayó, ¿no? La ficha que me cayó, esta ética en la praxis, ¿verdad? Que no es irnos por irnos más, sino que irnos en un contexto y hacer algo significativo para todos, porque está súper bueno generar situaciones de aprendizaje para los alumnos, pero la comunidad también necesita, ¿verdad?, tener sus momentos y poder trabajar sus capacidades. Entonces eso me parece algo sumamente, a mí realmente en psicología comunitaria ese concepto me hizo crecer y bueno, quería decir eso. Y recordar también que este taller fue realizado a través de nuestro coordinador, que fue el que nos propuso el espacio y nosotros tomamos el desafío. Así que agradecerle también a él, el profe Miguel, que es el coordinador de comunitaria, que siempre que puede, ¿verdad?, como decía vos, siempre hay otras especialidades, ¿verdad? Entonces eso para mí es algo muy rescatable y siempre tenemos que destacar. Y bueno, esto que les quiero mostrar simplemente es un pequeño pantallazo nomás, porque quiero pasar a la parte práctica, que un poco es lo más interesante, porque estuvimos socializando algunas herramientas en las distintas filiales de la facultad. A mí me tocó hacer en San Juan Misiones, pero se hicieron en las filiales de San Pedro, de Canileyú, de Santaní, sí, exactamente. Y bueno, es un poco, fue dirigido a docentes y alumnos en general para despertar la curiosidad, porque en realidad ninguno de nosotros puede decirse experto, porque todos los días están saliendo herramientas nuevas. Y en realidad entonces es simplemente socializar lo que conocemos y en base a eso seguramente ir creciendo con el tiempo. Entonces, bueno, presentar eso, más o menos ya dijimos que la inteligencia artificial es una herramienta que hace mucho tiempo ya estuvo en nuestro ambiente y no lo sabíamos.
le estuve comentando al profesor, por ejemplo, usando Google Académico, estábamos usando inteligencia artificial indirectamente, u otras herramientas. Solamente que la inteligencia como tal necesitaba una programación especial, o sea que necesitábamos ingenieros que programen lo que nosotros queríamos que haga una determinada aplicación. Y el salto que hoy en día se dio es justamente que estas herramientas pueden entender o podemos tener acceso a poder nosotros programar en nuestro propio lenguaje. Por eso se llama herramientas generativas de alto nivel. Alto nivel porque se parecen mucho al lenguaje humano. Los de bajo nivel son los que usan códigos, o sea, los que uno tiene que saber todo de memoria en inglés y usar todo un idioma de programación, ¿verdad? Y sabemos que hay varios idiomas de programación, y entonces ese salto es lo que hizo ahora que nosotros, como dice el compañero, podamos sentarnos a conversar con una inteligencia artificial. Y bueno, y esto obviamente está cambiando la educación porque acá, como comentó la compañera, podemos generar fantásticos resúmenes. Y bueno, y está por detrás también todo el tema ético, que es una cuestión que se tiene que conversar, y al no ser un área que se encuentra normada en ningún país del mundo todavía, entonces el consenso general es que cada institución va a tener que sentarse a escribir su manual de buenas prácticas, porque hay que ver qué sí y qué no, ¿verdad? Porque hay cuestiones y cuestiones, ¿verdad? Que con el uso seguramente vamos a poder dilucidar también hasta dónde van las barreras críticas de la utilización. Y bueno, ¿y qué estamos haciendo un poco? Y esto, lo que decía el profesor, indagando, preguntando, y donde no sabemos, preguntando, trabajando con personas que conocen, y así vamos creciendo, porque en realidad hoy en día es demasiado difícil abarcar todo y no se puede. Ya voy a pasar nomás. Entonces, decir simplemente que la inteligencia artificial que hoy tenemos disponible es creativa. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que nosotros le preguntemos algo, ahí se va a generar la respuesta. Y si le volvemos a preguntar lo mismo, va a ser otra respuesta. No es que tiene una respuesta automática. Y de ahí también viene, de esta capacidad de adaptación, una de sus características más importantes, que es lo que hoy se conoce como ingeniería de prompts, que es cómo yo le voy a programar, cómo quiero que me responda. Entonces, antes de empezar a conversar, yo primero le tengo que determinar cómo se tiene que comportar. ¿Vas a comportarte como un colega mío investigador, o vas a comportarte como un experto evaluador, o vas a comportarte como un experto en diseño de proyectos? Eso es lo primero que hay que hacer. Sí, exactamente. Entonces lo que veamos es, primero hay que determinar el área del conocimiento, porque esta es una herramienta que tiene todo el conocimiento, y si nosotros directamente preguntamos ahí, nos tira de todo un poco y de todo nada. Es una cosa así súper vaga, que van a ver que las respuestas son así, cualquier cosa, ¿verdad? Y muchas veces hay algunas, sobre todo ChatGPT en su versión gratuita, que alucinan. O sea, no dice yo no conozco, dice que te inventas y nombres de fuentes y eso. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo para pedir fuentes bibliográficas. Siempre hay que recurrir a la curación de contenido, que es, me da el link de descarga, yo tengo que entrar a mirar si realmente ese link que está ahí es la fuente que me está diciendo. Entonces, siempre yo le hago énfasis a mis alumnos, no podemos copiar y pegar, nosotros tenemos que verificar, ¿sí? Y por otro lado también, como es un idioma muy general, entonces nos ayuda a estructurar lo mínimo, lo que hoy te mostré, profe. Te puede ayudar a hacer tu esqueleto de tu PowerPoint, pero vos vas a enriquecer eso. Vos le vas a agregar la información que le hace falta, vos le vas a poner los datos de Paraguay, o sea, es algo con lo que vamos a trabajar no es que va a hacer el trabajo nuestro, sino que nos va a ayudar a potenciar el trabajo que nosotros hacemos. Eso es como cuando pasamos a hacer las presentaciones en un papelógrafo y empezamos a usar PowerPoint. Es la misma cosa, una herramienta que te ayuda a mejorar tu producción. Y como tal, entonces, es importante reconocerla así. No es algo que va a trabajar en vez de nosotros, sino va a trabajar con nosotros. Bueno, entonces, esto es lo más que pude ampliar, pero para señalarles nomás
que estos son algunas recomendaciones para hacer los prompts, o sea, para poder indicarle qué queremos que haga. Entonces, hay que tener en cuenta dos principios básicos nomás. Primero, que siempre va a llevar de lo general, que es de toda la información, y va a ir filtrando hacia lo particular si nosotros le pedimos. Si nosotros pedimos en esa secuencia, se facilita y realmente el resultado es mucho más acotado, por un lado. Y por otro lado, también ir determinándole estas situaciones. Por ejemplo, lo primero que les decía, antes de empezar a interactuar, yo le voy a decir qué rol va a tener. Si va a ser un rol, un colega, si va a ser un superior, si va a ser el decano, si va a ser un rector de universidad, si va a ser... Sí. ¿Con quién yo quiero sentarme a conversar? Fíjense. Entonces, les voy a decir, bueno, compórtate como un director ejecutivo, como un cocinero profesional, o lo que yo quiera. Normalmente yo les digo, compórtate como un investigador experto en el área de salud psicosocial, por decir. Entonces, siempre esa primera acotación para poder ceñir las respuestas a esa área en particular. Y ahí es donde ya difiere de Google, del buscador de Google, ¿verdad? Porque primero tenemos que hacer eso. Después especificamos la tarea. Bueno, ahora vamos a hacer un resumen, ahora vamos a hacer un proyecto, ahora vamos a hacer un protocolo de investigación, ahora vamos a hacer un artículo científico. ¿Sí? Entonces, especificar la tarea que quiero. Resumen, artículo, receta, ¿verdad? Luego ponemos el contexto, ¿sí? El contexto, ¿dónde vamos a hacer? ¿Va a ser para la Universidad Nacional de Asunción? ¿Va a ser para la docencia superior universitaria? ¿Va a ser para nivel medio? ¿Va a ser para los pobladores del Bañado Sur? ¿Qué contexto vamos a usar para poder desarrollar el trabajo que vamos a hacer? Después también especificar el formato. El formato, yo quiero que me hagan la tabla de operacionalización de variables. ¿Sí? Entonces, el resultado va a ser una tabla. Y ahí le voy a decir, bueno, en la columna 1 quiero tal cosa, en la 2 quiero tal cosa, en la 3 quiero tal cosa. O, por el contrario, puedo decirle, por ejemplo, quiero que me hagas una lista. Eso la vez pasada yo probé porque mi futuro jefe me pidió que le prepare un proyecto de implementación de una unidad de salud mental en un hospital escuela. Y haciendo todo esto, yo le iba a mostrar después, me hizo así paso por paso lo que hay que ir haciendo para poder ir desarrollando de a poco, y tiene una lógica impecable realmente. Y bueno, y en base a eso presenté el proyecto así de forma muy rápida, porque obviamente si vos manejas el tema y ya tenés el esqueleto, te es súper fácil ya entrar a acomodar bien y a completar la información que hace falta, ¿verdad? Porque un poco ahí está la interacción. Él te puede dar el esqueleto y vos vas a entrar a usar eso para poder enriquecer, ¿verdad? Bueno, yo puedo también pedirle que me haga códigos de páginas web o códigos de programación. Por ejemplo, si yo no sé cómo sumar, restar y hacer, pasar de mayúscula a minúscula al S, le haceme un código para usar en S, quiero pasar tal lista, ¿verdad? Y entonces él va a generar un código que se aplica en el macros del Excel o del Word o de lo que sea. O sea, también escribe códigos de programación. Después, el público objetivo. ¿A quién va a dirigir la respuesta? A otros colegas, a mis alumnos, a gente de la comunidad, a entidades del Estado. Y le puedo ofrecer algunos ejemplos, ¿sí? Puedo decirle, bueno, en base a este ejemplo o a esta herramienta quiero que me desarrolle tal cosa. El tipo de lenguaje, y esto es muy importante, porque si yo estoy trabajando en redacción científica y no le explico que necesito una redacción de tipo formal, entonces muchas veces la forma que me va a hablar es muy coloquial, no es la forma que yo me voy a referir, por ejemplo, en un artículo científico. Otra cosa que puedo hacer, puedo escribir y le puedo pedir que le dé un formato académico, por ejemplo, a lo que yo estoy escribiendo. Entonces, mi idea
se ve enriquecida, vamos a decir, y apoyada, ¿verdad? Con la inteligencia artificial, y no debe ser al revés. La gente piensa que uno le puede pedir a él que haga todo y que vos vas debe ser al revés. Nosotros generamos y él nos ayuda a mejorar. Eso es una opinión muy personal, ¿verdad? Porque esto no está escrito, pero es lo que yo considero que debería ser un buen uso. Entonces le decimos, bueno, vamos a usar el lenguaje formal, informal. Le podemos pedir que haga una poesía. Hacemos una poesía sobre mi nombre, le pongo mi nombre y va a empezar a hacer una poesía con mi nombre. O puedo poner un capítulo de Shakespeare y le digo, hacerme una poesía en base a esto. Entonces él va a adaptarse a lo que usted quiere. El propio negativo es establecer condiciones o palabras a evitar. Bueno, yo quiero que no pasen las 500 palabras, o no quiero que pasen más de 1000 palabras. Yo tengo que poner voto a eso. Y por último, la retroalimentación, ¿verdad? Y revisar respuestas. En base al resultado, yo voy a mejorar el resultado. O sea, no es que yo voy a usar el resultado que ella me tira, sino decirle, bueno, mira, quiero que en tal punto me agregues tal cosa. O el objetivo 3 que me diste no está ajustado a nuestra línea de investigación, entonces cambiame, por favor. Entonces vamos enriqueciendo con eso. Y bueno, entonces este sería un ejemplo de un prompt para desarrollo de un programa de estudio. Fíjense, yo les pido que se comporte como un docente de metodología de la investigación en psicología comunitaria. Le doy el contexto, que es una materia destinada a estudiantes del último año de la carrera de psicología. Le doy la tarea, diseñar un programa de estudios. El público objetivo, o sea, es escribir lo que yo quiero. Cuanto más acotado sea lo que les piden, más detallado sea lo que les piden, entonces el resultado va a ser mejor. Pero siempre tratar de ir de lo general hacia lo particular. Bueno, esto sería para desarrollo de un módulo, rúbricas. Bueno, aquí, diagnósticos situacionales. Yo puedo pedir que me muestre cómo hacer un diagnóstico situacional y vamos a ver de las dos formas, ¿sí? Vamos a pedir que desarrolle un diagnóstico situacional y vamos a usar un diagnóstico situacional que ya tenemos en PDF para que analice ese documento. Y actualmente ChatGPT en su versión gratuita no permite ser alimentado con documentos externos, solamente el GPT-4, que es el pagado. Sin embargo, el que yo les voy a mostrar ahora se llama Claude, sí permite alimentarle con el PDF Claude, sí. Bueno, entonces, a partir de ahí sería, a partir de un documento podemos hacer un análisis o podemos generar un documento. Y bueno, también en base a ese documento yo puedo pedirle algunas intervenciones de la comunidad. Voy a ir pasando rápido porque en el momento. Y propuestas de investigaciones también. Bueno, en fin, también puedo hacer mi protocolo de investigación. ¿Sí? Dado un tema o dado un diagnóstico situacional, yo le puedo decir, sugiéreme qué áreas te parece que precisan de intervención, y a partir de ahí vamos haciendo eso. Y bueno, acá están algunas aplicaciones que considero pertinentes: el Google Scholar, el Research Rabbit. No voy a tener tiempo de mostrar, pero es una aplicación que permite ver las citas y las intercitas entre los documentos. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, dado este documento, quiénes son los que se citaron en ese documento y quiénes otros citaron a este documento, y me arma un mapa. Entonces me sirve mucho para hacer los antecedentes, ¿sí? O el estado del arte, o sea, para la parte de marco teórico. Eso es espectacular. Luego tienen Connected Papers, hace exactamente lo mismo, pero se paga un poco más, pero sus gráficos está hecho en grafos. Es un mapa documental, es demasiado lindo, pero se paga. Te permite hacer hasta 5 grafos por mes gratis, y después se paga. Son $3 mensuales. Para generar contenido, eso es para búsqueda bibliográfica. Para generar contenido sería ChatGPT, Claude, que les estuve hablando, Gamma, que fue el que les estuve mostrando que genera las presentaciones en PowerPoint, y Gamma en este caso no tiene, o sea, no es gratuito, sino que te da 300 puntos para entusiasmarte, usas todo eso y después ya te quiere cobrar. Pero igual podés usar otras cuentas
de Google y así hacerlo, ¿verdad? Y para análisis documental, Perplexity es una aplicación muy linda en donde uno pone un párrafo de texto y identifica fuentes en todo Internet, fuentes académicas y no académicas. Entonces uno puede ver así si le falta fuentes, qué fuentes utilizar para ver si puede poner y puede relacionar con esas áreas. Y Claude también. Bueno, entonces vamos a lo que hablamos. Esto vendría a ser la interfaz, es súper parecida a ChatGPT, es lo mismo prácticamente. Y aquí quiero hacer una acotación que tanto ChatGPT como esto guarda un historial de chats. Entonces es importante que ustedes, cuando están interactuando, como esto va creciendo en la medida que vamos interactuando, si van a continuar un trabajo que están haciendo, no empiecen acá en el cero, sino que entren en el chat donde ya estuvieron interactuando para que asuma la misma programación, ¿sí?, que ustedes le estuvieron dando. Entonces vamos a suponer, estoy trabajando en un protocolo, voy a entrar en el chat donde estuve trabajando en el protocolo y continúo trabajando, ¿sí? Porque si otra vez le pongo acá, él va a dar otra vez la respuesta así general, demasiado vaga y no sigue. Entonces esa es una primera recomendación. Bueno, como ustedes pueden ver, yo acá tengo lo que estuve trabajando. Un poquitito. Por ejemplo, este fue mi prompt. Compórtate como un experto en el desarrollo de proyectos institucionales en el área de salud mental. Vamos a desarrollar la implementación de una unidad de salud mental orientada a los médicos residentes del Hospital Nacional de Itagua, con el objetivo de promover la salud mental y prevenir complicaciones más comunes relacionadas al ambiente laboral y de formación de los médicos residentes en todos los años de residencia. Describe, ahí le puse, describe los pasos para la implementación de la unidad y las tareas, así como las subtareas relacionadas. Eso fue lo que yo le pedí. Y este es el resultado. Me dijo que primero hay que formar un equipo coordinador, debo reunir a personas de la dirección de docencia, de bienestar estudiantil, departamento de psiquiatría, a los residentes para tener opiniones diversas, definir objetivos, alcance público, meta, establecer cronograma. Segundo paso, elaborar evaluación de necesidades, encuestar a los residentes, a los coordinadores de los programas y revisar literatura. Tercer paso, diseño de modelos de atención, definir el enfoque, establecer las actividades, diseñar protocolos y determinar los recursos humanos y materiales. El cuarto paso, la validación y ajuste, presentar un grupo focal, ¿verdad? Y ajustar a un modelo, al modelo según los comentarios hechos. El quinto sería la implementación por fase, una fase piloto, evaluar y realizar mejoras y expandir gradualmente a más participantes y servicios. El sexto sería monitoreo. Y el séptimo sería sostenibilidad. O sea, esto es cuando aplicamos esto de ser así muy específico. Cuanto más específico, entonces la respuesta también es muy específica. Ahora, ¿qué pasa? Voy a ir a uno nuevo. Y acá en este nuevo, entonces lo que yo voy a hacer, voy a tomar una... Voy a tomar un diagnóstico comunitario hecho de una comunidad. Yo busqué es un diagnóstico, sería este es el documento que yo estoy tomando ahora, diagnóstico comunitario de barrio Villa Turbay, comuna de Medellín, ¿sí? Que es un documento, ¿verdad?, en donde están todos los datos poblacionales, los datos de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Lastimosamente no encontré yo acá de Paraguay. El profe sí me envió. Vamos a hacer con el tuyo, profe. Ahora me acordé. Vos me enviaste. Vamos a hacer con el tema de... Ese se me pasó completamente. De la Casa de la Mujer. El profe Fabio es uno de nuestros tutores de campo y está trabajando. No sé si querés contar un poquitito, profe, mientras... Son un grupo de estudiantes que estaban acompañando un proceso en la Casa de la Mujer de Reñaca, que inició con el acompañamiento a niños, niñas, adolescentes, no adolescentes, no, eran más niños, niñas y mujeres madres. Y actualmente están haciendo círculos de mujeres dentro de las casas de las mujeres, que son mujeres que sobreviven a la violencia. Entonces estos círculos de mujeres
alguna manera le muestra al agresor de que no está sola por un lado, pero por otro lado crear conversaciones entre ellas, construyendo saberes, construyendo estrategias para estar mejor en relación a la salud mental, en relación a su vínculo con la persona agresora, digamos, y en relación a sus hijos. Y lo que tenemos ahí que pasar con Miguel es un informe en proceso de 4 o 5 meses. ¿Sí? Ok, entonces lo que hacemos es cargar el informe que el profe me facilitó, ¿sí? Aquí, y entonces aquí en este mismo chat yo voy a pedirle, ¿sí?, qué es lo que estoy necesitando. Acá tengo un pool de ejemplos de prompts con que yo puedo interactuar, y esto obviamente yo voy a elegir de acuerdo a mis objetivos, de acuerdo a mi línea de acción, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales problemas de salud identificados en el diagnóstico comunitario y cómo se comparan las tasas de estas condiciones con tasas regionales o nacionales? Esa puede ser una forma de interactuar. Entonces, yo copio eso. Eso también es lindo tener tipo un cuadernito donde tengo anotados los prompts que yo utilizo, entonces, porque eso vuelvo a utilizar en varias situaciones. Eso es muy bueno, tener como una especie de... ¿Cómo es que se dice? El que se hace uno mismo, eso es su vocabulario. ¿Cómo? Sí, pero como si fuese que vos tenés tu diccionario así técnico, ¿verdad? Tu glosario, ¿verdad? Tu glosario de prompts, exacto, porque si usaste ahora probablemente vas a usar algo similar en otro grupo. Y prompts es justamente la programación que se hace, viene de programación. Entonces, ingeniería de prompts es cómo generar esas programaciones, pero en tu lenguaje nativo, no en un código informático. Sí. Una instrucción sería. Es una instrucción, exactamente. Entonces yo acá puedo ponerle compórtate. Sí. Como un experto en investigación, acción participativa. Y ayúdame en base a este documento a identificar. Entonces, algunos tips. Cuando yo tengo un concepto que quiero enmarcar y darle énfasis, tengo que poner entre comillas. Es lo mismo que cuando yo busco en internet y le pongo entre comillas, eso busca como una palabra clave. Entonces, en este caso, por ejemplo, investigación, acción participativa, vamos a poner en comillas, entre comillas, porque es un solo concepto, ¿verdad? Entonces, para que pueda ceñirse a ese concepto en particular. Entonces, yo le pido que se comporte como un experto en investigación, acción participativa. Puedo ponerla ahí en el área de salud mental comunitaria, o sea, puedo darle mucho más instrucciones. Y ayúdame en base a este documento a identificar cuáles son los principales problemas de salud identificados en el diagnóstico comunitario. Hasta ahí le voy a poner. Entonces, lo que le estoy pidiendo es que me ayude a identificar los problemas que están enunciados, y el profe Fabio, que es el autor del material, a lo mejor nos va a poder decir si es que están acertados, porque obviamente que no es así 100%, pero esto es, él está analizando el documento y va a analizar con la perspectiva que ustedes le den. Ustedes le pueden dar una perspectiva poblacional, o desde la salud, o desde la educación, o sea, depende de cuál sea el énfasis que ustedes le quieran dar. Entonces él va a buscar esos datos relacionados con esa área que ustedes le van buscando, ¿verdad? Entonces dice que de acuerdo al informe, voy a agrandar un poco más. Ahí. Los principales problemas de salud que se identificaron en la Casa de la Mujer son violencia de género. Las mujeres reportan situaciones de violencia doméstica con pareja, mencionan dificultad para salir de relaciones violentas, especialmente por dependencia económica. Sobrecarga de roles, las mujeres mencionan sobrecarga de tener que cumplir roles domésticos, de cuidado de hijos, así como riesgos laborales. Esto genera estrés y afecta a su salud mental y física.
acceso a servicios, se identifica la necesidad de mayor acceso a servicios de salud mental como psicoterapia y psicopedagogía, también falta de servicios integrales. Riesgos para niños y adolescentes, mencionando problemáticas de venta de drogas y rivalidad territorial entre pandillas que ponen en riesgo a niños y jóvenes. Espacios de escucha y apoyo, las mujeres resaltan la importancia de contar con espacios de escucha, apoyo y acompañamiento ante estas problemáticas. Bueno, esto un poco es el análisis documental que él hace. La versión gratuita, en este caso, permite hasta 50 megas, o sea que pero eso es mucho, el texto realmente es mucho, que un documento pese 50 megas es muchísimo. Y permite PDF, y en este caso yo cargué un Word, ¿verdad? Que fue lo que... Y bueno, un poco hasta acá yo les quiero mostrar, y ahora quiero que pensemos juntos qué podemos preguntarle, o sea qué ideas de cuestionamientos y qué cosas podemos sacar de esto, porque este sería como el primer aterrizaje, ¿verdad? Entonces a partir de acá podemos hacer crecer este documento. ¿Ya podemos? Sí, por favor. Bueno, hay una cosa que yo no mencioné, es que yo me considero fundamentalmente un poeta. Sí. Acabo de decir una palabra un poco escandalosa, poeta. ¿Qué hace un poeta en carreras como psicología, con materias como semiótica, etcétera? Precisamente esa condición, mi condición de ser básicamente un poeta, me lleva a plantear ahora mismo un problema que hace mucho tiempo me preocupa. A pesar de mi amistad con alguna gente de psicología comunitaria y en particular con Melquiades, yo tengo fallos de memoria por la edad o por fuera. La relación que tendría que haber entre la creación literaria, la experiencia cultural vasta en general y comunitaria. Tengo la impresión de que nunca en comunitaria tomaron conciencia de la importancia que puede tener la creación literaria, la experiencia cultural vasta, etc., como relación específica, ¿verdad? Sí. A pesar de mi amistad con Melquiades, nunca pude entender esa desconexión entre comunitaria y el ámbito de la creación literaria, artística, cultural, etc. Sin embargo, Melquiades creo que entendió el asunto, y en los cursos veteranos que Melquiades suele organizar, sí, casi en todas las ocasiones me ha pedido que yo intervenga con temas de literatura, en particular con el tema Barra, que es un autor que no sé si todos conocen, pero a estas alturas es casi popular, ¿verdad? A estas alturas digo, porque durante 100 años se lo ninguneó, se lo desconoció a Rafael Gala, y sin embargo es un pilar, un fundamento de la cultura paraguaya y universal, diría ya a estas alturas, que no se puede desconocer. Entonces, el que decir me llevó siempre a sus cursos de verano para hablar de estas cosas. Entonces, ¿por qué no plantearse entonces en este ámbito de comunitaria, precisamente con autoridades de comunitaria, la posibilidad de integrar el tema de las creaciones culturales como algo necesario e importante para la comunidad en general y el conocimiento implicado en comunitario, ¿verdad? Y
mis fallos de memoria me llevan a no recordar exactamente alguna cosa que quería decir, ¿verdad? Pero por el momento digamos eso, ¿verdad? Que planteo como un problema y como una posibilidad de solucionar ese problema de desconexión entre el vasto ámbito de la creación y los intereses comunitarios. ¿Alguien más quiere preguntar para seguir con nuestro ejemplo de análisis? ¿Alguna curiosidad? ¿Qué les surge cuando ven, por ejemplo, este resumen que tenemos acá? A propósito, entonces, sí, para gente como yo que no tengo mucha memoria para retener cosas, esto lo podemos tener en un documento a través de internet, no sé. Sí. Es muy importante. Vamos a enviar la presentación, vamos a enviar al correo que dejan en la... Bueno, es importante para que sea útil. Sí. Y es utilísima. Considero que esta sesión es particularmente útil para los que tenemos interés en aprovechar los avances en esta cosa que se llama inteligencia artificial. Bueno, entonces elegiría yo, mientras tanto, me pueden interrumpir si se les ocurre una idea, ahí nomás me interrumpen. Por ejemplo, este es otro prompt, dice, basado en los recursos de salud descritos en la comunidad, recursos, ¿a qué brechas o necesidades no satisfechas se puede identificar y cómo se pueden abordar estas brechas? Este es un prompt desarrollado, por ejemplo, exclusivamente para IAP. O sea, porque yo estuve tratando de llevar un poco hacia el lado de IAP todas las preguntas que podemos hacer como para analizar un poquitito. Y bueno, propongo agregarle a nuestro chat, ¿verdad? Porque esto es un chat, eso mismo, ¿verdad? Y siempre siguiendo en línea con lo que estamos planteando, ¿verdad? Entonces probablemente... Sí, profe, adelante. Sí. ¿Y cómo? No sé cómo plantear nomás. Ahí empieza una pregunta. ¿Qué relación existe entre la experiencia literaria y la experiencia cultural con psicología comunitaria? ¿Cómo aprovechar en comunitaria la experiencia cultural? Estoy hablando de balde, pero tiro nomás porque este asunto de tirar lo primero que se te ocurre. Dice yo, hacer La experiencia, profe. un club de lectura en espacios como esto, cómo podría haber, no sé, como proyecto comunitario estoy tirando. Sí. Un club de lectura para que después al final pueda haber producción literaria. Te escucho. Entre la experiencia literaria y la experiencia cultural. Vamos a ver qué nos dice y cómo Sí, porque estoy tirando, pero hay que tener que tirarlo. Cultural en el Paraguay, ¿verdad? Específico, porque hablaste de Rafael Barret, Sí, ¿verdad? sí. En el Paraguay. Para los abordajes comunitarios posibles le puedo poner, ¿verdad? Agrego algo más. Sí. si me permite. Sí, por favor. Que por mi experiencia como crítico literario, como investigador, etc., yo sé que tenemos en el Paraguay y probablemente en el mundo una constelación, es decir, un conjunto de valores sumamente importantes para las comunidades, para nuestra comunidad particular, ¿verdad? Y para nuestro ámbito de experiencias en la disciplina de comunitaria, ¿verdad? Es decir, pienso que esos valores sobre los cuales yo vengo trabajando hace rato, Barra, Campos Cervera, Carmen Soler, Josefina Fla, etcétera, ¿verdad? Sí, son grandes valores que pueden producir, pueden extender esos valores al ámbito comunitario, y eso es lo que más me interesa, ¿verdad? Que sea útil, la experiencia cultural sea útil para la comunidad entera. Sí.
y un poco críticamente, ¿verdad? A mí me fastidia mucho ver los grupos digamos, de lectura o de cualquier otra cosa similar, puramente literarios, puramente artísticos, etcétera, etcétera. Eso es una imbecilidad, precisamente, y en el ámbito de la enseñanza es sumamente útil saber y poder y practicar que el vasto universo de valores artísticos y culturales en general es utilísimo para que los estudiantes puedan realmente también entender y asumir los valores en general. Vamos a usar ese prompt. Sí. Vamos a ver qué nos sale. Leo, profe, te leo cómo quedó el prompt. ¿Cómo aprovechar en psicología comunitaria la relación entre la experiencia literaria y la experiencia cultural en Paraguay para los abordajes comunitarios posibles, haciendo énfasis en la expansión de los valores a través de los autores nacionales y su producción artística? ¿Está bien? Perfecto. Ok. Ahí la vamos a poner a prueba a ver si es que puede salir un poco de la cuadratura. Bueno, voy a agrandar de vuelta el panel. Dice aquí algunas ideas para aprovechar la relación entre experiencia literaria y cultural en Paraguay en los abordajes comunitarios desde la psicología comunitaria. 1. Utilizar las obras de autores como Roa Bastos, Casaxia, Josefina Pla para generar reflexión y diálogo sobre valores culturales e identidad en talleres comunitarios. Otro, promover la lectura y el intercambio oral de tradiciones orales y mitos guaraníes para conectar con imaginarios colectivos y cosmovisiones propias. Otro, rescatar y revalorizar prácticas culturales locales a través de leyendas, cuentos o poesías que las relaten como formas de fortalecer el tejido comunitario. Otro, analizar críticamente desde la psicología comunitaria los estereotipos de género, raciales o de clase presentes en ciertas obras y cómo se reproducen en lo cotidiano. Otro, explorar cómo algunas obras literarias representan problemáticas sociales aún vigentes y promover la discusión colectiva sobre las mismas. Otro, promover la expresión creativa de las comunidades mediante talleres de escritura, teatro, títeres u otras manifestaciones artísticas que permitan narrar sus propias realidades. Y el último, articular con bibliotecas comunitarias, museos, centros culturales y otras instituciones para generar actividades participativas en torno a la literatura y la cultura paraguaya. Y quiero significar que esto no es todo. Yo le puedo pedir, dame más ideas. Vamos a ver qué. La respuesta que nos dio. Sí, fantástico, así me parece estupendo. Y además coincide muchísimo con las cosas que yo me imagino que deberían hacer. Y ahí dice, organizar tertulias literarias, grupos de lectura en comunidades para discutir autores paraguayos, vincular con temáticas, situaciones o problemáticas sociales, utilizar teatro comunitario o sociedad como herramienta para abordar necesidades sociales a través de la dramatización o situaciones cotidianas, explorar mitos y leyendas, seres como el bombero, Yesenia Terelo y son identificar sus funciones psicosociales y pedagógicas, sistematizar y visibilizar la sabiduría popular presente en dichos refranes y creencias populares que dan cuenta de valores y modos de vida, recuperar tradiciones orales y músicas locales como espacio de reencuentro intergeneracional y cohesión, analizar críticamente desde la psicología comunitaria la influencia de ciertos medios de comunicación y productos culturales foráneos en los imaginarios y subjetividades, explorar la historia barrial y comunitaria a través de crónicas, testimonios orales, fotografías antiguas y otros registros que afirmen identidades colectivas, promover producciones culturales propias de los participantes, etc. Y yo lo que puedo ir haciendo es, le pido más y más y va a llegar un momento que me va a empezar a decir lo mismo. Y ahí es como que llegó al punto de se colmata, ¿verdad? Entonces va terminando, pero acá es donde quiero señalar la diferencia. No es que en una vez me da todo, sino que en la interacción que yo le vaya pidiendo, en la medida que yo le vaya exprimiendo, él puede ir dándome más y más y más hasta que llega un momento que no puede, ¿verdad? Sí, por favor. Siguiendo con el mismo ejemplo, como para seguir profundizando, sobre todo para la gente que de por ahí
ve también esto como utilidad para su tesina o para su tesis. Por ejemplo, en el caso de la Casa de la Mujer del Bañado Tacumbú y de la relación que establece el profesor entre psicología comunitaria y experiencias literarias, etc. Dentro del proceso que nosotros hicimos, trabajamos con los niños y niñas con cuentos, pero para trabajar con cuentos, primero se empezó no directamente con el cuento, sino con el libro, y a partir del libro, o sea, es como que entre comillas, como que se acompañó un proceso de enamoramiento en la literatura más que de otra cosa. Y en el Día del Niño se le regalaron cuentos, cada uno llevó su libro, ¿sí? Pero para llevar a eso hubo distintos momentos lúdicos, entonces, por ejemplo, esta palabra cuentos se podría agregar porque eso especificaría aún más sí, lo que nosotros ya estuvimos haciendo. Después con las mujeres también estuvimos trabajando con documentos colectivos donde se trabajaron documentos a partir de sus expresiones. Es decir, ese documento el relato de ese documento son las expresiones de vida de estas mujeres, que parte un poco de lo que es la terapia narrativa, que es un tipo de terapia que justamente plantea las historias y las narraciones orales colectivas como centro de su intervención. Entonces ahí podríamos poner como un marco teórico con la terapia narrativa, el documento colectivo, las mujeres. Entonces vamos especificando, porque acá nos dio la respuesta que nos dio fue más operativa de cómo podemos hacer. Nos salieron esas formas de intervenir, pero ahora le podemos decir lo que ya fuimos haciendo en términos de ir delimitando nuestra forma de abordar. Hoy yo realicé un taller de salud mental y un muchacho pintó un cuaderno y me dijo, ¿podés leer? Lo que él hacía. También se definía como poeta. Entonces, yo creo que también esto nos sirve para poder ir esta experiencia así como que parece, entre comillas, desconectadas, ir conectando por un lado, pero por otro lado ir dotándole de filtros o criterios para que me conecte aún mucho más con la psicología comunitaria. Hace rato la profe Majo nos dijo que hace la psicología comunitaria. Entonces estas son palabras claves, palabras como entre comillas, ¿verdad? Escenarios sociales, redes, complejidad, factores psicosociales, interacción. El profe nos trae una pregunta de un poeta que es si nosotros fuéramos una comunidad, y el profe como miembro de la comunidad trae una pregunta de su saber. ¿Qué relación existe entre la experiencia literaria y la experiencia cultural? Si hacemos investigación, acción participativa. Y yo esto puedo vincular con la identidad barrial, con la cultura, con los vínculos que se establecen así. O sea, esas son maneras de ir conectando. Eso no me va a hacer la inteligencia artificial. Eso me va a hacer alguien que sabe de psicología comunitaria como un saber experto y alguien que sabe de literatura porque ese es su saber, ¿verdad? Alguien que es crítico literario. Y la intermediación, justo está en el medio del profe Miguel, ¿verdad? La intermediación de la inteligencia artificial que nos puede ayudar a operativizar un proyecto como ahora, o mejorar una pregunta de investigación, o mejorar, digamos, el análisis como en el primer momento, ¿verdad? Que por ejemplo, dentro de ese análisis fue fabuloso, tal vez yo lo único le cambiaría de la palabra pandilla, pero una palabra usual para la gente. Y así como ir, como que nos ayuda a armar fichas también, ¿verdad? Fichas de análisis, fichas de preguntas. Eso no más quería. Sí. Lo que dijo la profe, las áreas que dijo la profe, ¿me puedes decir para pedirle según esas áreas? ¿Cómo era? Bueno, yo pensé que pandilla estaba en el informe. ¿Está la palabra pandilla en el informe? Sí, para mí que no. A mí me llamó la atención justamente pandilla diciendo. No sé si está, pero para mí. Porque yo no uso la palabra pandilla. Más su punta la persona.
mutadores, pero no sé, capaz preparar. ¿Me especifica porque no alcanzo a leer? Ah, ok. Interacción, escenarios sociales, ecología. Espera. Son interacción, Escenarios sociales, ecología, escenarios sociales, ecología, redes, conformación de redes comunitarias, complejidades, ¿sí? Complejidades, pero con J. factores Factores psicosociales, psicosociales, vínculos, cultura, vínculos interpersonales, cultura. cultura local. Más específica la Exacto, por eso quiero acotar aún más todavía para ver qué sale. Porque realmente esto es un taller experimental, porque estamos haciendo acá mismo. No hay en vivo estamos haciendo esto. Sí. Identidad, que puede ser identidad comunitaria. Bueno, quedó así entonces. ¿Podrías darme ejemplos de intervenciones comunitarias a ser realizadas por medio de cuentos? Ese sería otro abordaje, ¿verdad? Para mujeres en distintas edades, niñas, adolescentes, adultas y tercera edad. Estos ejemplos deben estar basados en la terapia narrativa. ¿Tiene algún otro nombre? ¿Terapia narrativa? ¿Eso es psicología comunitaria o de qué área? Ok. Quizás meter ahí una expresión, entre comillas, de terapia técnica o artística. Sí, se puede poner. A mí me encantó lo que sacó de ese ya tenemos, ¿Verdad? realmente a mí O sea, ¿se dan cuenta? estuvo contextualizado a nuestra... Sí. Y entonces las áreas en las que desarrollaremos estas propuestas son... Estas propuestas son... Ahí está. Vamos a ver qué sale. Parece un polvito, ¿verdad? Aquí la por el lado, ¿verdad? Sí, porque justamente le pedí de diferentes edades, ¿verdad? Bueno, tal vez le tengamos que pedir, estos escenarios tenemos que construir con algo más específico aún, ¿verdad? Porque hay veces que también en la primera vez que uno pide, no da, y mira, pedí esto, vamos a ver eso, si le insisto, porque algunas veces le dice, pero yo te pedí esto, y dice, discúlpame, me olvidé, te dice, y te sigue poniendo lo que no te puso, así te dice, no, vas a ver. No, ya te digo, la gente habla con él, entonces... Ahí sí. ¿Viste? O sea, volví a pedirle nomás lo que ya le pedí, luego como no me salió en el primero, y sí hizo ahora, ¿verdad? Entonces la primera fue que tiró la respuesta por edades, ¿verdad? Por ejemplo, niñas, cuentos sobre amistad, sororidad, fortalecer redes de apoyo, sobre niñas que sobresalen áreas inusuales para su género, cuentos sobre valores de la naturaleza y los animales para adolescentes, cuentos sobre grupos diversos de amigas, cuentos sobre mujeres adolescentes que luchan por sus sueños y metas, empoderar proyectos de vida, cuentos sobre noviazgos inequitativos y cómo establecer límites para prevenir la violencia. En edad adulta para mujeres que se organizan, cuentos sobre mujeres que se organizan ante problemáticas barriales para promover participación comunitaria, cuentos sobre emprendimientos colectivos de mujeres para motivar la colaboración y sororidad, cuentos sobre redes de cuidado entre mujeres adultas para fortalecer apoyo intergeneracional. Y tercera edad,
cuentos que rescaten sabiduría de mujeres mayores para afirmar su valor cultural, cuentos sobre amistades entrañables entre mujeres mayores para mitigar la soledad, cuentos que conecten experiencia del pasado y presente para contribuir ideas colectivas. Y después le pedimos las áreas, ¿sí? Acá dice entonces, en interacción, dice, para el área de interacción, cuentos sobre resolución pacífica de conflictos y luego discutir en grupo, dramatizaciones de cuentos para promover interacción creativa. Escenarios sociales, cuentos sobre problemáticas sociales locales y reflexionar sobre soluciones, crear nuevo final del cuento según deseos para el escenario social. Ecología, cuentos sobre relación con naturaleza y actividad de contacto con el entorno, crear cuentos colectivos sobre animales y plantas locales. Conformación de redes, cuentos sobre mujeres organizándose y luego conformando una red comunitaria. Intercambiar cuentos sobre historias de vida y crear red de narradoras, que es un poco lo que se está haciendo con el tema de los podcasts ahora ahí, ¿verdad? Complejidades, cuentos con dilemas morales y discutir perspectivas en grupo, analizar causas y consecuencias de acciones de los personajes. Factores psicosociales, cuentos con mensajes de autoestima y empoderamiento colectivo, identificar factores culturales en cuentos que afectan la subjetividad. Los vínculos interpersonales, cuentos sobre relaciones saludables y debates sobre características, role-playing para practicar habilidades comunicacionales, cultura local, recuperar y dramatizar cuentos, leyendas o mitos, crear adaptaciones modernas de tradiciones orales locales. Identidad comunitaria, cuentos sobre historia y valores comunitarios, construyendo identidad colectiva, y cada participante crea un cuento sobre su identidad y lo comparte. Y podemos ir haciendo crecer aún mucho más esto. Me gusta el mensaje. Sí. Pero esos Sí. actividades te sirvan como orientación. Ahí está. Te está dando el cierre. No, es que o sea, la interacción un poco siempre es así. Hace una primera presentación, ¿sí? Esto también va para los profes. Cuando ven así un resumen en esta estructura, sospechen altamente. Una primera presentación, luego hace un desarrollo y después hace como un cierre o como un... Imagina que aparezca en el trabajo. Espero esto que... No, es que estoy esperando. En cualquier momento. Bueno, y bueno, entonces con esto de repente yo puedo conversar, ¿verdad? Y yo le decía al profe Fabio que probablemente vayamos a tener que llevar estas propuestas a la comunidad, ¿verdad? Y discutir con la comunidad las propuestas. Si bien es cierto que yo solito me puedo sentar a hacer todo mi proyecto en media hora, tal vez esto lo que nos puede hacer realmente es ayudarnos a estructurar. Y bueno, y con la humanización de nuestro trabajo vamos a poder alimentar con prompts sociales, ¿verdad? Que permitan una adaptación de esta herramienta a nuestro proceso que es interactivo con la gente de la comunidad. Pero evidentemente que la experiencia de las personas, su interés, su conocimiento, le da una particularidad a lo que llega. O sea, sin la mirada del profesor, yo no tendría esto, porque Claro. posiblemente mi mirada iba a otro ámbito. Entonces, como él tuviese ese saber de la persona. Una curiosidad, una cosa curiosa. Profe, para que se escuche, por favor. Este asunto me interesó de tal manera que me puse en tensión y tengo el cuello duro de haber estado así tenso atendiendo. Es decir, lo cual da también la medida de la importancia que tiene una sesión como esta, donde se explica lo que es la inteligencia artificial y la utilidad que puede tener para todos nosotros, ¿verdad? Así que tal vez podemos hacer un ejemplo más, si alguien tiene están haciendo su tesis, su cocina o una investigación. Y tal vez podamos probar con una pregunta de investigación, para que nos ayude a desarrollar una pregunta de investigación. ¿Qué les parece? Porque miren aquí antes. Estoy recordando justamente algunas ideas que también compartimos con Fran sobre el uso de ChatGPT en este caso, para ir ahondando un poquito sobre los temas. Entonces estaba yo también mirando el teléfono, estaba buscando un tutorial, le pregunto un montón de cosas, si hablo con él. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces de repente, justamente como decía el profe Miguel, a veces le pasa algo y le recordaría, porque te tira.
y encontré una vieja pregunta que le había hecho justamente que tiene que ver, bueno, así sencillo, de rápido, porque yo soy de tirar algo general y a partir de lo que me dice, un poco ahondando en algo que me interesa un poquito más. Y uno de esos fue ahondar estaba mirando sobre estrategias de intervención y resolución de conflictos en comunidades de forma pacífica. Entonces ahí recuerdo, bueno, me interesa un centro cultural, autogestionado. O sea, ahora volví al chat, justamente ahora le estaba preguntando, bueno, dame esto. En el contexto de El chat, cultural, de ese chat que estuviste trabajando bien. Sí, bueno, un chat de hace unos cuantos meses ya, ¿verdad? Eso se guarda. Sí, se queda en un historial. Y mira, te muestro el chat GPT que se ve mejor aún que este. Justamente, mira, acá se ve todo tu historial. Mira, estos son temas que vos te fuiste trabajando. ¿Entendés? Mira, esto. Entonces en cada uno vos entrás. Por ejemplo, yo acá entré para diseñar una rúbrica para exposición oral, por ejemplo, ¿verdad? Sí, y mantener eso, no te vayas a empezar de vuelta otra vez, porque entonces ahí es lo que se dispersa todo. Eso es lo que les quise señalar, ¿verdad? Que alimenten esa conversación. Entonces, a partir de ahí, miren, por ejemplo, acá hizo una tabla. Yo le pedí una rúbrica de evaluación y me hizo una tabla. Yo les puse cuáles son los criterios que quiero evaluar, le puse cuál va a ser la escala en la que tengo que sacar y él me describió que es lo que nos cuesta hacer muchísimo. Yo cuando le pregunté nomás, Sí. tal cosa, pero le tengo que decir, comportate Como un evaluador profesional, comportate como un docente de la cátedra de tal cosa, del nivel de tal cosa, de los alumnos de tal año. Sí, eso. Cuanto más preciso sea tu pregunta, entonces más preciso va a ser también tu respuesta. Más precisa tu respuesta. Entonces, Ricardo, hablaba de esta idea de intervención en resolución de conflictos de manera pacífica a los centros culturales. Un contexto, me dice, me reformula el título y dice, fomentando la resolución pacífica de conflictos en un centro cultural autogestionado en el centro de Asunción Paraguay. Y 2 puntos, evaluación de estrategias de mediación y conciliación en un espacio de arte y cultura comunitaria. Eso es lo que me da. Y abajo me escribo otra vez los detalles de todo eso. Ese enfoque te permitirá explorar cómo el centro cultural de personas de diversas edades, de contextos y orígenes manejan los conflictos de manera pacífica y cómo estas estrategias pueden ser aplicadas de manera efectiva en un contexto comunitario centrado en el arte y la cultura. Puede realizar entrevistas, observaciones y encuestas para evaluar las prácticas y la percepción de la comunidad en relación con la resolución de conflictos en este contexto. Solo me acaba de dar 5 minutos. Ok. Casi no pido más cosas específicas, ¿verdad? 10 temas. Sí. Sí. De una, ya no quiero 20. O sea, si me da opciones, ¿cómo ya encontraste tu pregunta de investigación? ¿Cómo? ¿Ya encontraste tu pregunta de investigación? Mi pregunta. Sí. No. ¿Qué pregunta me van a hacer? No, porque es muy importante ahí. Gracias por tu lectura. Porque tengo una actividad familiar de mi hija y me esperan para cenar. Bueno. Entonces, solo por eso. Permiso. Gracias. Bueno, pero podemos sí hacer como un para desmochar el discurso. Mira, acá me da 7 preguntas. Cuando le pregunto, dame opciones. Y a leer la primera, pero quiero ahora decir, ¿cuáles son los tipos más comunes de conflictos que surgen en el centro cultural autogestionado y cómo se abordan actualmente? Y me parece, conociendo el contexto global, me parece una pregunta muy acertada. Sí. Quiero decirles algo ahí, para investigación. La pregunta cómo, las preguntas cómo son muy buenas. Las preguntas cuáles te van a dar una respuesta lista. Tengo acá la pregunta primero. Por eso, ahí la importancia de que te da opciones, pero ahí el filtro es el especialista otra vez, digamos, ¿verdad? O el experto
Las palabras como, sobre todo en psicología comunitaria, que tiene una pierna en salud y otra pierna tiene en ciencias sociales, te permiten tener respuestas vinculadas a maneras de hacer, a tensiones, a paradojas, a cómo. Pero cuando uno suele utilizar preguntas como ¿cuáles? Las respuestas que son una lista que, no sé, es como que no te da demasiado elementos para reflexionar. No digo que no sirva, pero el cómo tal vez te da, en términos científicos, más consistente que cuáles, porque es como ir a preguntar y la gente te va a decir un listado. El otro es más analítico, el cómo es más analítico. ¿Qué preguntaste? Hago procesos. Te veo la que dice cómo. Dice, ¿cómo ha evolucionado la dinámica de resolución de conflictos en el Centro Cultural a lo largo de sus 10 años de existencia? ¿Y cuáles son los factores que han contribuido a estos cambios? Y dos preguntas me dan Miguel. Ahí le cambié el cómo entonces. ¿Sí? ¿Cómo podría elegir un tema factible para una investigación social participativa con un modelo cual y cuantitativo y descriptivo que generalmente solemos usar esa mezcla, ¿verdad? Podemos poner ahí exactamente a donde queremos apuntar. A partir de esta propuesta, ayúdame a generar una pregunta de investigación. Es un poco vamos a ver qué sale. Tengo los ejemplos de las temáticas, ¿verdad? Acá arriba. Aquí. Analizar necesidades y problemáticas sentidas por una comunidad específica a través de diagnósticos participativos. Por ejemplo, acceso a servicios de salud, desempleo juvenil, embarazo adolescente. Evaluar el impacto de algún programa de intervención comunitaria existente, por ejemplo, efectos de un programa de alfabetización de adultos o cooperativa de reciclaje o huerto comunitario. Explorar percepciones y vivencia en grupos de población frente a algún fenómeno social, por ejemplo, experiencias educativas de niños con discapacidad, percepción de seguridad ciudadana en barrios. Describir y analizar prácticas culturales o dinámicas organizativas propias de una comunidad, por ejemplo, uso de medicina tradicional, estrategias económicas populares, procesos asamblearios. Indagar en representaciones sociales o imaginarios presentes en un territorio, por ejemplo, roles de género, creencias sobre participación política, valoraciones sobre el espacio público. Y tomando en cuenta estas posibles temas, la pregunta sería, ¿cuáles son las percepciones y valoraciones de los jóvenes del barrio X sobre las oportunidades educativas y laborales a las que pueden acceder en su comunidad? Esta es una primera propuesta. Todo eso que es lo que se acerca más a lo que vos querés. Eso último no lo había leído, pero leí un poco justamente. ¿Cómo? ¿Cómo ha evolucionado la dinámica de resolución de conflictos a lo largo de los 10 años de existencia de este centro cultural? ¿Y cuáles factores han contribuido a estos cambios? ¿Cómo evolucionó la dinámica de resolución de conflictos del centro cultural? ¿Vamos a escribir eso? No, porque eso no hablamos del centro cultural, pues. Igual ponemos. Meitas, por favor. ¿Cómo evolucionó la dinámica de resolución de conflictos del centro cultural? ¿Cómo evolucionó la dinámica de resolución del conflicto del centro cultural? No, centro de asunción, así es. Autogestionado. De un centro cultural autogestionado. Pero acá le tengo que dar contexto, profe.
a esto. ¿En Paraguay? Sí, pero ¿El centro de Asunción? teniendo en cuenta lo que arriba tenemos que ligar, pues, porque Ok. tenemos que encontrar alguna forma de ligar eso con este para que tenga sentido. O sea, dado este escenario, entonces, A ver, podemos ir más arriba para ver cómo. A ver, un poquito más arriba para ver cómo. Ok. Más para abajo. ¿Vos le pediste explorar un tema? ¿Algunas acá hay ideas para un elegir? tema un factible de tema? investigación en IAP con enfoque mixto. Bueno, y eso mismo. Claro, por ahí ya tenemos la pregunta. ¿Cómo esta pregunta puede ser cómo esa pregunta o de qué manera esta pregunta de investigación ponemos la pregunta? Ya, así nomás, con la pregunta de investigación ya va a asumir que es la que hizo. Ah, ok. ¿Podemos diseñar una metodología de investigación? Nos puede ayudar a diseñar una propuesta, Propuesta ¿verdad? de investigación. Investigación en... Psicología comunitaria. ¿Verdad? Sí. Ahí, por ejemplo, yo le puedo dar el énfasis de cómo evolucionó la dinámica, ¿verdad? Me interesa saber, conocer cómo evolucionó la dinámica de la solución de conflictos de una población similar o de, ¿verdad? Porque no hablamos pues del centro comunitario ahora, del centro cultural. Ah, ok. ¿Y si ponemos eso, qué pasaría? Y podemos, pero tenemos que buscar una forma de ligarle para que tenga sentido. De conflictos dentro, o en el, dentro, sí, dentro de un modelo de centro cultural autogestionado. Centro cultural comunitario podríamos ponerle ahí, ¿verdad? Porque comunitario autogestionado, ahí sí, ahí ya liga las dos áreas. No, la propuesta dice, la pregunta sería ¿cómo ha evolucionado la forma de abordar y resolver conflictos entre los miembros del Centro Cultural Autogestionado en los últimos 5 años? Esa sería la pregunta de investigación. Sí, esta pregunta permitía diseñar una investigación con las siguientes características: enfoque cualitativo con alcance descriptivo y exploratorio sobre la evolución de un fenómeno comunitario. La unidad de análisis va a ser la dinámica de resolución de conflictos del Centro Cultural y las técnicas va a ser entrevista de informantes clave, grupos vocales con miembros del centro, observación participante de asambleas y revisión de documentos. Las dimensiones a explorar serían tipo de conflictos, procedimientos para abordarlos, cambios en los enfoques, participación de los miembros, efectividad percibida, factores que influyen. El análisis sería de contenido en categorías de la información para identificar tendencias y patrones sobre la evolución del fenómeno. Este tipo de estudio permitiría comprender desde una perspectiva comunitaria cómo se han transformado todas las formas de abordar los conflictos en una organización social específica, considerando el contexto, los actores y sus visiones. Aportaría conocimientos útiles para mejorar la convivencia comunitaria. A partir de acá también les digo que podemos trabajar objetivos generales, objetivos específicos, podemos trabajar variables, podemos trabajar, o sea, realmente la imaginación es el límite. Podemos interactuar todo lo que necesitemos y ir acrecentando de esta manera. Pero, Me parece sí. muy útil esa parte que dice este tipo de estudio permitiría comprender desde una perspectiva comunitaria cómo se ha transformado la forma de hablar, porque a mucha gente esa parte le falta, a tener
Para la justificación, profe, viste que en la justificación a veces no sabemos qué poner. ¿Para qué? ¿Por qué le llaman? Queremos saber si fue un excelente servicio para el 5 de 5. No, y justamente pensando un poco en el espacio mientras estaban leyendo esto, yo me imagino todo ya justamente el contexto. En donde justamente vos ves que un local que es, más que lo preguntamos seguramente, es de acceso libre. Es la primera experiencia de muchos jóvenes, y eso conflictúa mucho, entre paréntesis, con una idea que me viene rebotando mucho alrededor de la cabeza, si recuerdo esto. Pero que tiene que ver justamente con que hoy tenés que ser más o menos, tenés que tener caudal económico de alguna manera, no digo que amplio, pero sí algo de dinero para moverte y tener vida social. O sea, implica eso, en un espacio que es autogestionado, que es a la calle, que tuvo muchos conflictos incluso con la municipalidad de Asunción y compañía por este tipo de cosas, de cerrar la calle, así. ¿Se imagina cerrar la calle así? Para la gente más conservadora incluso es así, un shock. Entonces, ese tipo de cosas más, recibir a todo tipo de gente de diferentes lugares, podemos incluirnos nosotros, porque es un espacio como de más accesible, justamente está la calle, hay música, hay artistas, es el contexto también, ¿verdad? La gente que toca ahí o que canta o que expone sus canciones, su poesía, que ya se hizo el plan de poesía y compañía, todo es gratis, nada de eso se cobra, en todo caso, ¿verdad? Porque si quieres tomar algo, es lo único que comprar, pero el resto es justamente pasar un buen momento ahí, y es también hacer vida social, porque se llena. El lugar se llena, la calle se cierra completamente, y no es porque le dieron permiso a la municipalidad, sino porque de hecho la gente se apropió del espacio, hizo que la calle sea un espacio público nuevamente, ¿verdad? Entonces eso es lo que también me retoma mucho. ¿Y cuántas veces ya vimos así que hay alguna persona que de repente no se adapta al contexto y ejerce algún tipo de violencia que hace incómoda también la presencia de algunos, y ese tipo de cosas también llevaron a quienes son las personas que lo gestionan o que trabajan de manera voluntaria y también a ir viendo qué formas tienen ellos de abordar eso, ¿verdad? Entonces, ahí me parece justamente interesante cómo evolucionó eso, cómo fue cambiando, y justamente hoy pueden decir, por lo menos a viva voz, que es un espacio libre de violencia, ¿verdad? Que es algo que resalta mucho entre muchas de sus actividades, por esa razón. Tienen protocolos de acción, hoy por hoy. Quizás antes no tenían, por eso justamente sería interesante poder abordarlo desde sus inicios hasta lo que es hoy. Sobre estrellas, Yo ahí nomás lo que te diría que de todo eso, ¿verdad? Porque trajiste un elemento que no sé si siempre asociamos espacio libre de violencia con resolución de conflictos. O sea, es como una pregunta, ¿verdad? Pero es interesante en tu relato, digamos, decía hacer muchas cosas que querés conocer, porque por un lado está el Centro Cultural Autogestionado, está la dinámica urbana, la dinámica y las personas, pero también está cómo ellos fueron gestionando esa apropiación del espacio público y fueron generando acciones para que sea libre de violencia, porque cuando dijiste primero en resolución de conflictos, yo me imaginaba resolución de conflictos con la municipalidad, entonces ahí que puede ser, eso sí ya puede ser dimensiones, resolver conflictos, generar espacios no violentos, establecer temáticas culturales que promuevan tal cosa, porque también están como todos los fenómenos sociales asociados, ¿verdad? La generación de espacios no violentos viene más del feminismo, ¿verdad? Que generaste ahí tu golpeador, digamos, ¿verdad? Y cosas como esa, que le va dando mayor marco teórico para poder pensar ese espacio público y sobre todo esta perspectiva de ser autogestionado, digamos, que es un modelo muy basado en lo comunitario. Y bueno, no sé qué tanto, yo quisiera escuchar alguna cosa que ustedes
piensan de esto. Podemos estar mucho tiempo acá, ¿verdad? Y podemos ir cambiando y cambiando, pero siempre se dan cuenta que la interacción gira un poco en torno a la temática del informe del profe. O sea, que importa mucho el insumo que le dé. Yo estaba pensando, por ejemplo, Ricardo, que probablemente si vos vas a pedir esto, habría que contextualizar muy bien la historia, los tipos, lo que decía el profe, ¿verdad? El contexto urbano, inclusive los problemas que hubieron, todo eso. Y cuando tengas todo eso, entonces eso que te ayuda a generar una idea mucho más acotada a lo que vos querés, ¿verdad? Ya con estas ideas un poco de aterrizar de acuerdo a una teoría, a un marco teórico. Eso es muy importante también. Desde dónde yo me voy a aproximar hacia la idea que quiero investigar, ¿verdad? Desde qué, no solo desde el modelo, sino desde qué teoría, otra vez, o sea, los marcos teóricos que voy a ir utilizando, porque de eso va a depender probablemente también los objetivos y las variables que me vaya sugiriendo. Entonces ahí es importantísimo que manejemos muy bien, por un lado, la metodología que queremos y por otro lado, la aproximación teórica. Y ahí es donde nuevamente entra el factor humano, o sea que él no va a poder decidir por nosotros, nosotros vamos a tener que procesar eso y vamos a tener que decirle desde dónde queremos aproximarnos ahí. Yo suelo hacer una analogía de que esto es como si fuese que nosotros somos cocineros y la inteligencia artificial es una cocina donde están absolutamente todos los ingredientes del mundo conocidos hasta hoy. Y que si yo entro en una cocina así y no tengo una receta, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí entra ese factor de interacción por un lado y de conocimiento, ¿verdad? De las aproximaciones teóricas y de que siempre vamos a tener que, ustedes se dan cuenta, es un ir y venir, ¿verdad? Dado esta cosa, entonces quiero esto, que me diste esto, entonces quiero esto. Entonces es conversando, no es apretando un botón, no es hacer nomás un prompt y apretar un botón y ya sale todo, no. Es ir generando, como si fuese que yo me siento a compartir con una persona que me da su opinión. Es lo mismo. Y a veces estamos de acuerdo, le puedo pedir que cambie de opinión, le puedo pedir que cambie el tono, le puedo pedir que cambie el enfoque que está teniendo. Entonces, en la medida que nosotros vayamos practicando cómo interactuar, vamos a tener mejores resultados aún. Porque todavía no estamos acostumbrados a interactuar y ahí es donde nos cuesta. ¿Qué prompt lo que vamos a hacer? Y para yo sacar esto, porque yo supuse que me iban a hacer muchísimas preguntas, estos prompts en IAP, justamente yo le pregunté qué prompts puedo tener para desarrollar ideas de investigación en acción participativa. Y estas cosas, perdón, hizo exactamente al revés. Estas cosas son las que salieron, ¿verdad? Estas preguntas. O sea, él mismo, vos le podés preguntar, ¿qué necesitas que te pregunte más de esto que ya te pregunté? Y te va a decir, quiero que me digas esto, y le complementas eso. O sea, le podés preguntar qué más necesita. Aún con eso nos puede ayudar. Entonces, yo quisiera, profe, hasta acá, salvo que haya otras cosas, como para poder ir cerrando un poquitito la parte del taller que ya le toca al profe, y invitarles a eso. A mí me encanta tu desafío, profe, donde a lo mejor podemos sentarnos a hacer prompts sociales, ¿verdad? De investigación social, que eleven este nivel de análisis. y bueno, bueno, por eso también a mí me gusta mucho mostrar las herramientas gratuitas, ¿verdad? Y siempre tratar de, en lo posible, de tender hacia lo que es ciencia abierta. Bueno, yo creo que ya estuvimos hilvanando, de hecho, muchas cuestiones que tienen que ver con la psicología comunitaria, la investigación y la inteligencia artificial. Entonces, como para ir cerrando, más que nada, desde donde partimos, digamos, era la curiosidad, el desafío de vincular la investigación, psicología comunitaria, estas nuevas herramientas, el partir del no saber justamente para seguir aprendiendo, para construir conocimiento, lo que nos llama la atención, aprender y conectando, también los prejuicios que a veces tenemos hacia la tecnología, ¿verdad? Como esos prejuicios ¿verdad? Como que más o menos es algo que ya no es humano, parece, ¿verdad? Entonces, bueno, así partimos y fuimos hablando de la investigación y fueron saliendo temas concretos
de esta comunidad. Así que, más que nada, para ir cerrando, a mí lo que me gustaría es con qué cosas ustedes se van hoy, ¿verdad? Que de todo esto que vinieron a encontrar acá, que estuvimos ya hilvanando entre lo teórico, lo práctico y las curiosidades, qué cosas se llevan de esta noche. La verdad es que me queda muy interesante esto que mostró el profe José Miguel, de que nosotros podemos elegir desde dónde queremos que nos elaboren las respuestas. Y entonces me quedo eso, o sea, eso es lo que me quedo, que yo puedo, porque no sabía que podíamos hacer eso, y es como wow, o sea que yo le puedo guiar, sí. Gracias por eso, profe. Me abriste ahí un montón de posibilidades, porque ahora desde donde estoy, que es la práctica docente en escolar básica, ¿verdad? Pero igual me parece re útil, porque hay veces que el planeamiento implica como demasiado pensar, y a veces siento que estoy así en blanco ya. Y suelo ver en TikToks o en Reels, así en Instagram, herramientas, pero muchas veces son herramientas que están en inglés, y entonces, ¿cómo hacer otra vez el proceso de pasar a inglés para pasar otra vez a castellano? Ya digo, ya no. Y ver que, no sé, de repente podría utilizar para elaborar las rúbricas que sí, por ejemplo, para el tema de la evaluación de los estudiantes, ya sea de trabajo práctico o lo que tenga que ver con exámenes, cuáles son los indicadores que le quiero evaluar, cuáles son los indicadores que necesito en el proceso para llegar a tal objetivo que el objetivo que yo planteo para esta clase o para este trabajo específico. Me parece súper útil, o sea, ahí ya tengo así como tantas millones utilidades que podría darle ahora mismo en los próximos 2 meses que me queda, o sea, 1 mes y medio que me queda de clase en la escuela, y gracias entonces por eso y por este espacio. A ver, estoy pensando, yo suelo usar ChatGPT, pero realmente es ser muy general, entonces también me llevo hasta esto de ir yendo hacia lo más específico, vamos a decirle, en la interacción con la inteligencia artificial. Eso uno, y otro me llevo algunos recuerdos que ahora me surgieron por el profesor de los cursos de verano, que son cursos abiertos que hace Melquiades. Entonces estuve pensando en eso realmente en un momento de acá. Bueno, eso y también cuando se estaba haciendo esta parte de preguntarle los cuentos y cosas así, recordé también un momento en el que Valeria llevó un cuento a la Casa de las Mujeres, y a algunas criaturas no les gustó el final del cuento y ellos así espontáneamente decidieron intervenir, o sea, relacionarse activamente con el cuento y le cambiaron el final al cuento. Entonces, bueno, estuve pensando en eso. Y no sé, creo que hay otras cosas más, pero que no los tengo ahora. Hola, yo llegué medio tarde, pero lo que sí esta cosa de reflexionar constantemente, inclusive hasta con la inteligencia artificial, que, qué sé yo, nos proporciona también una visión más amplia, súper interesante, otra manera de dialogar y preguntar. Gracias, profesor, por el espacio. Bueno, yo me voy un poco también con una invitación otra vez a seguir dándole más a la inteligencia artificial, digo esto, y lo digo más bien justamente porque como que te incita a tener que ir desmarañando un poquito también lo que ya tenés, te surgen más dudas a partir de lo que te responde, pero eso también es como una invitación a seguir pensando, a pensar un poquito más y justamente ir ahondando más y más hasta donde lo que queremos llegar, ¿verdad? De repente.
una investigación, un tema de tesis, lo que sea, ¿verdad? Que de repente hay una invitación a seguir reflexionando a partir de la interacción con la inteligencia artificial. Bueno, ahora yo le conozco a Claude, le conozco a Gama, ya le conocí al chat GPT, ahora ya sé cómo que le tengo que ordenar al chat, ¿verdad? Para que se comporte como yo quiero que se comporte. Y bueno, me voy un poquitito menos hambrienta que como llegué, pero igual tengo muchas preguntas, ¿verdad? O sea que, y ahora se me abre más el abanico de preguntas, ¿verdad? Por eso dije que esto no puede seguir, no puede terminar aquí, ¿verdad? Me voy con un panorama más amplio de preguntas. Y lo único que puedo decir es gracias, ¿verdad? Yo mañana agarro mi computadora y empiezo a empezar a ponerle todas las preguntas que elaboré aquí, ¿verdad? Solamente dos cosas. Primero, solucionar mi ayora, el endurecimiento de mi cuello por la tensión que me produjo usted. Segundo, que me salgo con unas ganas enormes de poner en práctica lo que vimos ahora sobre la utilidad de la inteligencia artificial. Sí, son dos cosas importantes: solucionar mi ayora y irme a practicar y poner en práctica esto que me parece que puede ser utilísimo para todos nosotros. Gracias. Bien, me quedo con lo que estuvieron recalcando, resaltando tanto el profe Fabio como José Miguel, con respecto a la utilización, ¿sí?, de la inteligencia artificial desde una ética bien sólida. Y en todo momento ustedes destacaron lo que es el factor humano. Sí, es una herramienta impresionante, ¿verdad? Impresionante en el sentido de que nos puede ayudar aún más, ser mucho más efectivos y eficaces en cuanto al alcance de nuestro trabajo. Y bueno, desde ahí, desde ese lado así muy humano, tomar decisiones en cuanto a qué utilidad le vamos a dar. Así que muchísimas gracias a José Miguel y profe Fabio por compartir con nosotros sus conocimientos y por sobre todo vincular lo que es la inteligencia artificial con lo que es la psicología comunitaria y el lado humano que se le tiene que brindar a la inteligencia artificial. Brillante, muchísimas gracias por la exposición. Yo quiero decir también que a mí, o sea, yo me voy muy contento porque creo que cada vez que tenemos este tipo de reuniones aprendo mucho más, porque yo vengo de un ambiente muy cuadrado en cuanto a investigaciones, ensayos, esas cosas que es todo así, ¿verdad? Todo delimitado ya, ¿verdad? Y acá yo me entreno a abrir la mente y a escucharle, y realmente estoy pensando cuántos prompts sociales podemos crear si pensamos juntos, ¿verdad? Porque esto de cambiar el cómo con lo que vos decías, por ejemplo, el cuánto por el cómo, hacerlo más analítico, o sea, realmente podemos crecer muchísimo más. Y nada, yo quiero tomar esta propuesta de la profe y a lo mejor presentar algún taller para curso de verano, tomando lo que vos decías, y hacerlo así en este tipo de contexto, ¿verdad? Y pensar juntos, porque acá pues no es fulano va a venir a presentar, porque no hay especialistas en el área, pero sí podemos juntarnos para generar respuestas, porque cada uno aporta y ve exactamente sobre el terreno y venir y practicamos, ¿verdad? Tendría que ser con más tiempo y algo un poquito más estructurado, pero eso, gracias porque realmente lo que vos decías, sin lo que el profesor decía, probablemente yo iba a poner un prompt que nos llevaba a otra cosa, pero esto enriqueció y humanizó mucho más la propuesta que nosotros tenemos ahora. Y bueno, y gracias a nuestro coordinador y al profe Fabio, yo le quiero reconocer también el hecho que
demasiado sabe hacer este tipo de cosas que no sé, ninguna inteligencia artificial va a poder hacer, ¿verdad? Que es esto, ¿verdad? Poder ayudarnos a sistematizar, ¿verdad? Y a reconocer ese camino andado, porque alguna vez cuando termina la hora, termina la actividad y nosotros ya, y bueno, y ahí eso nos ayuda muchísimo, ¿verdad? A recordar mediante ese mapa todo lo que hoy pudimos producir juntos, porque en realidad en CGT esto fue, nosotros solamente nos dividimos los temas, nosotros ni siquiera practicamos, ni siquiera, es más, yo hasta casi me olvidé de lo de que tenía que hacer sobre el diagnóstico de él y casi presenté otra cosa, pero sobre el momento fuimos armando todo, y creo que eso es muchísimo más rico todavía y desafiante, obviamente. Así que muchísimas gracias también por la oportunidad de compartir. Súper, nos vemos la próxima. Chao. Vamos a salir en la foto. La foto. Acá. Y le vamos a incrustar abajo en la foto. Creo que sí. Al lado de Claudia. Y acá en el medio, creo. Entre la inteligencia y la. Entre el pasado. Entre el pasado y el presente. Y acá te van a tipo hacer un. Yo quiero porque este me va a dar. Con el celular de quién dice el compañero. Con el celular de quién. Con mi celular. Con el mío. Ahí. Celular caro, por ahí atrás. No quiere salir. Ahí todo. Está buena. Ya le vamos a venir, profe. Con el del próximo. Yo voy a pasar ahí en nuestro grupo de práctica para los que sí. Exactamente. Muchas gracias. No, me parece que... ¿Sabes? ¿De este puedo sacar? Sí, pero hay varios, porque le seleccionas. Sí, hay varios. En el profe se también. Bueno. El profe. Bueno. Dale. Profe, ¿vos vas a mandar todo? Sí. Cuando Miguel me mande, ¿vos podés pasarme los correos? Después nomás. Y cuando tenga, entonces yo les envío la presentación.